Desaparecidos, la familia Romanov. El 2 de marzo de 1917, el zar de Rusia, Nicolás II, máximo representante de la dinastía de los Romanov, fue obligado a dejar el trono después de 23 años. El país sufría la agonía de una revolución y los nuevos gobernantes querían deshacerse de él. 5 meses después, el zar y su familia fueron exiliados a Siberia. Un año más tarde, los trasladaron nuevamente, esta vez a 300 kilómetros, al oeste del país, a Ekaterimburgo, una pequeña ciudad en las estribaciones de los Urales. Mientras, Vladimir Lenin, jefe de los bolcheviques, consolidaba su poder en Rusia. El país se vio envuelto en una sangrienta guerra civil cuando los contrarrevolucionarios, conocidos como rusos blancos, se resistieron a los bolcheviques y lucharon por restituir el antiguo orden. En el verano de 1918 estaban cerca de Moscú y planeaban entrar en Ekaterimburgo. Sin embargo, cuando llegaron a la casa donde estaba prisionero el zar, la encontraron vacía. Nicolás II, su esposa, sus 4 hijas y Alexei, el heredero, príncipe de la corona, habían desaparecido sin dejar rastro. Nicolás Romanov nació en San Petersburgo el 18 de mayo de 1868. Creció entre grandes lujos, mientras que la mayor parte del país vivía en la pobreza. Sucedió a su padre, el zar Alejandro III, en 1894, y en noviembre contrajo matrimonio con la princesa Alexandra de Hesse, de ascendencia alemana, una de las numerosas nietas de la reina Victoria. 2 años después, en 1896, a los 28 años, Nicolás fue coronado. Era el 18º Romanov, que desde 1613 se sentaban en el trono ruso. El zar gobernaba a más de 130 millones de personas y un imperio que se extendía desde Europa al Pacífico, incluyendo Polonia, Finlandia, los estados bálticos y gran parte de Asia Central. Contaba con el apoyo de la Iglesia Ortodoxa rusa y unos cuantos aristócratas propietarios de tierras que controlaban gran parte de la riqueza del país. Aunque la servidumbre había sido abolida en 1861, la mayoría de campesinos rusos todavía sufrían grandes privaciones y luchaban por vivir de la tierra. A principios del siglo XX, la población rural rusa crecía tan rápidamente que se iban a los pueblos y ciudades en busca de trabajo. Pero había poco trabajo y muchos estaban en peor situación que antes. Empezó a crecer el resentimiento hacia el régimen autocrático del zar. En febrero de 1904, para apaciguar el creciente descontento, el zar se embarcó en una guerra con Japón y ambos países lucharon por conquistar territorios en China y Corea. Envió la flota imperial rusa a recorrer medio mundo y quedó destrozada en la batalla de Tsushima. La noticia de la humillante derrota provocó grandes tumultos en San Petersburgo y Moscú. Murieron cientos de personas y las protestas no se acallaron hasta que el zar aceptó la formación de un parlamento o duma mediante votación. Pero no tenía la menor intención de cumplir su promesa de compartir el poder y prefirió el consejo de Rasputín, un monje analfabeto y alcohólico que se había introducido en la corte gracias a Alexandra, la zarina, a quien había asegurado que podía curar a su hijo Alexei, príncipe de la corona. Alexei había nacido con hemofilia y la zarina temía constantemente por su salud. El 28 de junio de 1914, el archiduque Francisco Fernando, heredero del trono austrohúngaro, fue asesinado por un nacionalista serbio. Un mes después estalló la Primera Guerra Mundial con la apertura de hostilidades entre el Imperio Austrohúngaro y Serbia. Rusia movilizó sus tropas para apoyar a Serbia y Alemania prestó su ayuda a los austrohúngaros. Desde el principio fue un desastre para Rusia. A finales de 1916, después de una serie de devastadoras derrotas infligidas por las poderosas fuerzas alemanas, el ejército ruso estaba al borde del colapso.
El zar estaba consternado y decidió viajar al frente y asumir personalmente el control de las tropas como jefe máximo. Pero sin adiestramiento militar adecuado, resultó ser aún menos competente que sus generales y la situación empeoró. Al poco tiempo, los soldados mal equipados, exhaustos, desmoralizados y medio muertos de hambre, llegaron al límite. Lo mismo ocurría con los obreros del país. En marzo de 1917, liderados por Alexander Kerensky, se levantaron contra el Estado. Al mismo tiempo, el ejército se rebeló y el zar fue forzado a abdicar. 5 meses después, él y su familia fueron exiliados a Tobolsk, a un triste reducto de Siberia. Era una época de gran inestabilidad en Rusia y Kerensky, que era moderado, luchó por conseguir el poder. En octubre de ese año fue destituido cuando los bolcheviques, los comunistas mandados por Vladimir Lenin, dieron un violento golpe de Estado. Lenin sabía bien que aunque el zar ya no ocupaba el trono, todavía era un poderoso símbolo para los contrarrevolucionarios. Hacia finales de abril de 1918, la familia real fue trasladada a una casa franca de Ekaterimburgo, en los montes Urales, a 300 kilómetros al oeste de Tobolsk. Un viaje del que nunca regresaría. En diciembre de 1917, el nuevo gobierno ruso, liderado por Vladimir Lenin, firmó un tratado de paz con Alemania y se retiró de la Primera Guerra Mundial. A partir de entonces, pudo apretar su garra de hierro sobre el pueblo ruso. En la primavera de 1918, Rusia se vio envuelta en una sangrienta guerra civil entre los bolcheviques o comunistas, liderados por Lenin, y los rusos blancos, que recibían apoyo de Norteamérica, Gran Bretaña, Francia y Japón. En abril, el zar Nicolás II y su familia fueron trasladados de Tobolsk a Ekaterimburgo. Fueron confinados en un lugar llamado la Casa del Propósito Especial, rodeada por un alto cercado. Aunque el zar, su familia y sus asistentes personales, incluyendo el médico, el doctor Evgeny Botkin, eran prisioneros, se les permitía moverse libremente dentro de los terrenos de la casa. Parecía que el zar casi disfrutaba de su nueva existencia. Pasaba el tiempo con su familia, trabajaba en el jardín, paseaba y se refería a sí mismo como Nicolás Romanov, simplemente. Sin embargo, Rusia todavía estaba enzarzada en la guerra civil, y aunque era improbable que los contrarrevolucionarios devolvieran el trono al zar, Lenin lo veía como una amenaza. Sabía que debía actuar rápidamente. Los rusos blancos se acercaban a Moscú. Si conseguían tomar la ciudad, no tardarían mucho en entrar en Ekaterimburgo y liberar a la familia real. Lenin y sus partidarios pensaron en juzgar públicamente al zar, pero la idea fue desestimada enseguida. Luego, reflexionando sobre el futuro, empezó a tomar forma una solución oscura y terrible. El 4 de julio de 1918, otra persona se ocupó de la custodia del zar. Era Yakov Yurovsky, miembro de la policía secreta bolchevique. 8 días después, Filip Golochekin, jefe de los bolcheviques de los Urales, fue llamado a Moscú. Le informaron de su misión. El zar y su familia debían ser eliminados. Pasaron 4 días. El 16 de julio empezó como otro día más para el zar y su familia. Se levantaron a las 9, como de costumbre, y se reunieron para las oraciones de la mañana. El resto del día pasó con normalidad. Sin embargo, aquella noche, después de que se acostaran, llegó un camión que se apostó en el exterior de la casa y entraron silenciosamente 12 hombres encapuchados. Alrededor de las 10:30 de la noche, Yurovsky despertó a la familia real y a sus criados y les dijo que bajaran al sótano. Dijo que los rusos blancos estaban a punto de atacar y que debían refugiarse por su propia seguridad. Ninguno de ellos tenía idea de qué estaba ocurriendo y esperaron nerviosamente en una habitación vacía.
Yurovsky entró bruscamente flanqueado por los hombres que habían entrado en la casa. Dijo a la asustada familia que como estaban intentando rescatarles iban a ser ejecutados, y los hombres abrieron fuego inmediatamente con sus revólveres. Nicolás y su esposa Alexandra murieron en el acto. Las niñas no tuvieron tanta suerte y corrieron por la habitación gritando mientras las balas rebotaban contra las paredes. Finalmente las golpearon y las mataron a bayonetazos. Tuvieron que disparar 3 tiros para acabar con Alexei, el príncipe de la corona que tenía 14 años. En el suelo quedaron 11 personas muertas, la familia real, 3 criados y el doctor Botkin. Incluso el perro fue ajusticiado. Se envió un telegrama cifrado a Moscú, informando a los jefes bolcheviques que sus terribles órdenes habían sido cumplidas. Todo se hizo en el mayor secreto, pero pronto se filtró la noticia de que algo terrible había ocurrido a la familia real. Sin embargo, hasta 60 años después, no aparecieron señales de ellos. El 17 de febrero de 1920, menos de 2 años después de que los Romanov fueran ejecutados por los bolcheviques, rescataron a una joven de un canal en Berlín, Alemania. Aparentemente padecía amnesia. La mujer fue ingresada en una institución mental. Durante su estancia allí, una paciente se apercibió de su extraordinario parecido con la gran duquesa Tatiana, la segunda de las 4 hijas del último zar. 2 años después salió de la institución. Adoptó el nombre de Anna Anderson, pero insistía en que era Anastasia, la hija menor del zar. Aunque por entonces ya se sabía que el zar y su familia directa habían sido asesinados, no se habían encontrado sus cuerpos. La misteriosa mujer dijo que con la ayuda de uno de los ejecutores había conseguido escapar de la casa de Ekaterimburgo y se dirigió a la Selva Negra, Alemania. Pero los parientes de los Romanov no estaban convencidos y la rechazaron y la acusaron de impostora, afirmando que en realidad era una obrera polaca. Pero algunos creyeron en su historia e interpusieron una demanda judicial en Alemania para demostrarlo. El caso se alargó hasta 1970 y los jueces dictaminaron finalmente que no era Anastasia. Por entonces Anna Anderson se había trasladado a Estados Unidos y se había casado con un adinerado y excéntrico genealogista, Jack Manahan, uno de sus más fervientes partidarios. Mientras tanto, la casa donde el zar y su familia habían sido asesinados se convertía en lugar de peregrinación para los rusos monárquicos. Esto alarmó al gobierno dirigido por Leónidas Brezhnev y en septiembre de 1977 ordenó derribar el edificio. El derribo fue llevado a cabo bajo los auspicios del jefe del Partido Comunista local, Boris Yeltsin, que fue presidente de Rusia 13 años después. Todo lo que señalaba el lugar de la masacre era una sencilla cruz de madera. No se habían encontrado los restos de los cuerpos del zar y su familia, pero todavía había personas decididas a resolver el misterio de una vez por todas. En mayo de 1979, el escritor y cineasta ruso Geli Rayabov y el geólogo e historiador Alexander Avdonin hicieron un trascendental descubrimiento en los bosques cercanos a Ekaterimburgo. Como explicó Rayabov, encontraron lo que creyeron podía ser la tumba de los Romanov, pero como el gobierno había tratado de mantener en secreto la ejecución, no hablaron del hallazgo. Allí estaba toda la familia. Había agujeros de bala en los cráneos y botes rotos de ácido sulfúrico con el que habían intentado destruir los cuerpos. Estoy totalmente convencido de que es su tumba, no tengo ninguna duda. Avdonin recordó la profunda emoción que sintieron cuando se dieron cuenta de la importancia de su descubrimiento. Cuando empezamos a cavar, rogamos a Dios que no encontrásemos nada. Era espantoso, pero los encontramos. La tensión emocional que sentíamos era enorme. Íbamos de un lado a otro gritando, «Les hemos encontrado». Después estuve 2 meses enfermo. Temerosos de la reacción oficial, Avdonin y Rayabov no hablaron a nadie de su hallazgo durante 10 años. Pero luego el informe de Yakov Yurovsky, jefe del equipo de ejecución, salió de los archivos del gobierno.
Yurovsky había escrito que después de matarlos a todos en el sótano, habían tirado los cuerpos al pozo de una mina abandonada a pocos kilómetros al norte de Ekaterimburgo. Sin embargo, 2 días después recuperaron los cadáveres y los llevaron a un bosque cercano. Rociaron con ácido 9 de los cuerpos y los enterraron en una fosa que cubrieron con material deshecho de la vía férrea. Dejaron aparte los cuerpos de Anastasia y Alexei e intentaron deshacerse de ellos incinerándolos. Como no lo consiguieron totalmente, enterraron los restos en otro lugar. A pesar del informe de Yurovsky, el gobierno ruso todavía era reacio a admitir que la ejecución había sido autorizada oficialmente. En 1991, el gobierno cedió y dio permiso para que la fosa fuera reabierta. Trabajaron junto con expertos forenses y encontraron los restos de 9 personas. ¿Pero eran los Romanov tanto tiempo desaparecidos? La única forma de demostrarlo era mediante la prueba del ADN. Los rusos recurrieron al Servicio Británico de Ciencia Forense para que les ayudaran. Usando una muestra de sangre suministrada por el duque de Edimburgo, descendiente de la zarina Alexandra, los científicos británicos dirigidos por el doctor Peter Gill determinaron enseguida que eran los restos de los Romanov. Estamos seguros en un 98,5% de que es la familia Romanov. Hay un pequeño elemento de duda, pero hay muchas más pruebas a favor de que se trata de la familia Romanov. La investigación se centró entonces en los 2 miembros perdidos de la familia. Los expertos llegaron a la conclusión de que eran Alexei, el príncipe de la corona, y una de sus hermanas. Pensaban que podía ser Anastasia, pero no estaban seguros. Se reabrió el caso de Anna Anderson. Había insistido en que era Anastasia, la hija menor del zar, hasta que murió de cáncer en 1984. Su cadáver fue incinerado, pero el tejido del tumor que la mató había sido conservado. Si realmente era Anastasia, la prueba del ADN daría la respuesta. El doctor Peter Gill y su equipo empezaron a trabajar otra vez. Anunció los resultados en octubre de 1994. Este es el árbol genealógico de la familia. Este es el zar, esta la zarina y sus 5 hijos. Aquí seguimos el linaje materno. La hermana de la zarina Alexandra, la princesa Victoria de Hesse, tuvo una hija, Alicia de Battenberg, que tuvo un hijo, el príncipe Felipe, duque de Edimburgo. Estas líneas de aquí muestran las diferencias cruciales entre la semejanza de las 2 muestras. Otra vez tenemos aquí al duque de Edimburgo, sobrino nieto de la zarina, pero comparadas con la muestra de Anna Anderson, hay 6 puntos diferentes, 6 letras diferentes en esta larga relación. Definitivamente, las muestras procedentes de Anna Anderson no tienen relación con ningún pariente materno de la zarina, ni con Su Alteza Real, el príncipe Felipe. Por consiguiente, se determinó concluyentemente que Anna Anderson no era Anastasia. Cuando se publicó la noticia de que se habían encontrado e identificado los restos de los Romanov, se celebraron sus exequias en toda Rusia. Las autoridades no hicieron nada por evitar esa demostración de devoción al régimen zarista abolido en 1917. No les pareció importante. Se tardó 80 años en saber la verdad sobre el asesinato y la desaparición de la familia real rusa, aunque los restos de Anastasia y Alexei no han sido hallados. El príncipe Rostislav Romanov, resobrino del zar, expresó sus sentimientos. Finalmente se ha demostrado lo que muchos de nosotros creíamos, que habían sido asesinados. Y así se cierra por fin un capítulo que nos permite ser algo más optimistas para el futuro. Se le pidió al príncipe su opinión sobre lo que podía haberles ocurrido a Anastasia y Alexei.
Yo creo que fueron asesinados con el resto de la familia. Y en cuanto a que no se hayan encontrado sus cuerpos, no sé. Supongo que una posible explicación es que, aunque los rusos intentaron destruir los 11 cadáveres, no lo consiguieron, pero sí tuvieron éxito con los 2 más pequeños. En 1995, después de un bello y emocionante funeral en la Catedral de San Petersburgo, los restos mortales del zar Nicolás II y su familia fueron depositados en su última morada. Así terminaba oficialmente la Rusia de los zares.